Buenos días, soy Vanessa Vallejo y ustedes están escuchando el podcast del Pan Am Post. Esta semana en el Pan Am Post publicamos un reportaje sobre las diferencias y roces al interior del Centro Democrático. El artículo está causando revuelo y bueno, en nuestro podcast de hoy queremos hablar al respecto. Hoy estamos con Daniel Reisbeck, editor del Pan Am Post, y con Ángelo Flores, internacionalista con estudios en ciencia política. Esta semana en el Pan Am Post sacamos un reportaje en el que hablábamos sobre las diferencias al interior del Centro Democrático. Específicamente hablábamos de dos corrientes, una sería la de Duque y la otra sería la de Nieto. Empecemos, Daniel, ¿tú qué crees sobre la división al interior del Centro Democrático? Bueno, a mí me parece que lo que se hizo en el reportaje fue presentar ante la opinión pública y ante nuestros lectores una situación que, por lo que nos han dicho varias fuentes, es en efecto lo que está pasando adentro del Centro Democrático, que como yo lo veo, está bastante dividido entre esas dos facciones que tú mencionas. Lo interesante es que, y según entiendo el artículo causó revuelo, ellos sí están tratando de presentar una imagen hacia afuera de unidad, sobre todo para la primera vuelta. O sea, hay una consulta por el lado de Andrés Pastrana también antes. Entonces ellos sí están tratando de presentar esa imagen de unidad, de que no hay una discordia, pero cuando uno habla con personas del Centro Democrático, claramente sí hay esas dos tendencias. Obviamente, como mencionamos en el artículo, hay otros grupos, no mencionamos tanto a Paloma Valencia o a Carlos Holmes Trujillo, pero de lo que uno nota, por lo menos es mi opinión, sí se está dividiendo el partido entre una línea conservadora que está apoyando la candidatura de Rafael Nieto y otra línea donde uno ve a personas que vienen tal vez de la izquierda o del partido liberal, que han estado apoyando a Duque, y según mi percepción por lo menos, Duque se ha estancado un poco y Rafael Nieto está empezando a ganar muchos adeptos, sobre todo entre las bases del Centro Democrático. Bien, yo estaría de acuerdo con Daniel. La división es evidente, aunque ellos quieran decir que no hay tal cosa. Es cuestión de revisar, por ejemplo, los artículos de Puentes Melo, es cuestión de revisar incluso la cuenta de Twitter de personas como Alicia Arango, es cuestión también de revisar el Twitter de mucha gente del Centro Democrático. Me parece que es una división pues evidente, ¿no? El Centro Democrático surge como una coalición en principio amplia entre gente que venía incluso de la izquierda, del liberalismo, centroizquierda, y de la derecha, incluso de la derecha más dura. Entonces, pues estamos simplemente evidenciando un hecho que para muchos ya era bastante claro, ¿no? Ahora hay que decir también que ellos están en una situación bastante tensa, ¿no? Porque el que da la última palabra en el Centro Democrático, pues evidentemente es Uribe, pero Uribe no ha definido reglas. Entonces, claro, están, digamos, Nieto y Duque, que somos los que nosotros hablamos en ese artículo, pero además tienen una tensión muy grande porque tienen que competir para ganarse, digamos, el visto bueno de Uribe. Entonces, evidentemente, sí hay una competencia fuerte y como todo partido, pues quieren parecer unidos, pero claramente cada uno tiene unas intenciones. ¿Qué piensan ustedes que va a pasar de aquí en adelante? Porque respecto a lo de que Duque se ha quedado, lo que de Nieto se ha quedado estancado un poco, es también porque Nieto era una persona prácticamente desconocida, digamos, para la gente normal, nadie lo conocía, de pronto dentro del CD sí, pero por afuera no. Duque sí ya tiene, digamos, más experiencia, entonces claro, si uno mira el alcance que ha tenido en redes, pues sí, Nieto ha crecido mucho, pero también era porque antes no tenía ni siquiera redes sociales, él abrió Twitter apenas para esta campaña. Entonces, ¿qué piensan ustedes que cómo se va a desarrollar eso? ¿Creen que de pronto Nieto pueda tener más posibilidades con la gente de ganar el voto normal de opinión? Porque a mi consideración, él tiene muy buenas propuestas, pero es un poco parco, no tiene mucho carisma. Creo que Duque le gana un poco en eso. ¿Qué creen ustedes? Pues yo creo que Nieto está haciendo una buena estrategia, se está ganando, como decían ustedes, las bases del partido del Centro Democrático, es decir, la derecha más dura, mientras que Nieto primero no está reaccionando ante la belicosidad de Nieto y sus partidarios, sino que simplemente se está quedando callado. Quienes están reaccionando son personajes cercanos a él, especialmente Alicia Arango. Pues falta por ver qué sucede, pero yo creo que Nieto tiene las de ganar.
está siendo estratégico y está apelando, digamos, a la pasionalidad de hacer trizas el acuerdo. No, pero sabes que Nieto ha dicho que él ha sido cuidadoso con eso, porque si bien él es de la línea de Londoño, él dice, no, trizas no, hay que modificar bastantes cosas, como que todo el mundo le tiene miedo. Yo hasta ahora el único político y la única persona, digamos, conocida que he visto decir eso es a Londoño. De resto todos le tienen miedo a eso decir. Pero claramente Nieto es el candidato de Londoño. Sí. Y en lo que tú decías antes, Vanessa, hay dos puntos importantes. El primero es el desgaste y la incertidumbre de los candidatos, que por ejemplo Iván Duque lleva un año o tal vez más de un año en campaña o en precampaña y hasta el día de hoy no saben cuáles van a ser las reglas del juego, no saben si va a haber una consulta. Hubo un artículo hace unos días del Los Irreverentes, perdón, que dicen que solamente hay 16.000 miembros carnetizados del Centro Democrático, lo cual sería muy poco para una consulta interna, no se han organizado, pero una consulta abierta abriría la posibilidad de que votaran personas externas que voten por un candidato, digamos, en contra de Uribe. Entonces, por eso también sugieren o han sugerido que Uribe mismo escoja, y lo que ha dicho Uribe es que él quiere, o según la tesis de ese artículo, que los candidatos o precandidatos se unan y entre ellos escojan a un ganador, que para mí suena como una locura, sobre todo entre personas que llevan poniéndole bastante esmero a la campaña durante meses o más tiempo. Ese es el primer punto, que debe ser muy difícil la situación para esos precandidatos, porque como dice Vanessa, todo depende en últimas del guiño de Uribe, pero nadie sabe exactamente cómo se va a dar ese guiño. Y el segundo punto es el de Nieto, el tema del carisma que toca Vanessa, pero según lo que yo entiendo, lo que ellos están tratando de hacer es presentar a Nieto, inclusive físicamente, como un nuevo Uribe versión 2002. Que tampoco era tal vez el candidato más carismático, pero era el que estaba diciendo las cosas como eran, según el uribismo, y por eso pudo básicamente salir de la nada, y eso es algo que, a lo que le apela la campaña de Nieto, para convertirse en presidente cuando empezó con básicamente cero en las encuestas. El problema ahí que yo veo es que Uribe venía de ser gobernador de Antioquia, era un político, había estado en el Congreso, mientras que Nieto, como él mismo ha escrito en columnas, o por lo menos uno lo encuentra en internet, que él ni siquiera se ha lanzado al consejo del edificio donde vive. Entonces, y por eso me parece interesante, esto se ve más por el lado de Duque, que es que están tratando de presentar a Duque como un Macron. Sí. Tal vez aplicaría a Nieto también. El problema ahí es que, como ustedes saben, Macron realmente se salió por completo de la política tradicional, al menos en términos publicitarios, rompió con su jefe político y creó un nuevo movimiento, digamos, a nombre de él. Mientras que ser el Macron colombiano y al mismo tiempo querer ganar con los votos de Uribe, por lo menos a mí me parece bastante contradictorio. Sí, totalmente de acuerdo con Daniel. Yo creo que Nieto también ha intentado reflejar esa imagen de yo soy un antipolítico, yo no hago parte de la casta tradicional, pero pues hace parte de un partido que tiene una tradición política corta, pero cuyos políticos han estado en la dinámica electoral hace mucho tiempo, ¿no? Valencia Cosio, Laforí, por ejemplo. Es decir, tendría que salirse directamente del Centro Democrático para presentarse como un Macron, ¿no? Yo sí he visto que Nieto sí ha dicho que quiere hacer trizos el acuerdo, ¿sí? Directamente, mientras que Duque ha sido ambiguo, ¿no? Algunas veces dice hay que cambiarlo todo, a veces dice que hay que reformular algunas partes, y creo que ese discurso puede convencer, digamos, a la línea dura del partido de la U o a Cambio Radical, pero difícilmente veo yo que convenza a las bases del Centro Democrático. Creo que Duque podría hacer un mejor papel siendo independiente, porque se está perfilando hacia eso, ¿no? Hacia un electorado, digamos, más progresista. Y ahí hay un punto que toca el reportaje del Panam, y es precisamente que Duque empezó a girar hacia el centro, pensando tal vez que ya tenía asegurada la candidatura, porque era el más fuerte, digamos, antes de que llegara Nieto. El problema es que ese discurso que menciona Ángelo, más centrista, no le gusta o no le ha gustado a las bases del Centro Democrático, y él tiene también el problema para él dentro del Centro Democrático, que viene del liberalismo, ha trabajado con Santos, tiene la famosa columna básicamente alabando a Soros. Entonces, tal vez él pensó que si él era el único del Centro Democrático, pues que las bases se lo iban a aguantar con tal de ganarle al santismo en las elecciones del año entrante, pero cuando le sale un candidato
digamos, más uribista como es Nieto, realmente creo que lo toma por sorpresa y eso es lo que estamos viendo hoy, esas consecuencias. Y otro hecho, Daniel, es que me parece que, claro, Uribe siempre ha hablado de los tres huevitos, ¿no? Pero el eje fundamental del uribismo es el tema de la seguridad democrática. Creo que Nieto no ha sabido representar ese tema, sino que se ha ido por las ramas, se ha ido, por ejemplo, concentrando en temas económicos, el tema de economía naranja, por ejemplo. Duque. Duque, perdón, exactamente, mientras que Nieto ha hecho todo lo contrario. Nieto ha sabido encarnar bien el electorado del Centro Democrático y sabe cuál es la bandera fundamental del Centro Democrático. Entonces, por ese lado, totalmente de acuerdo con Daniel Donado. Otra cosa que nos muestra, digamos, un poco las opciones que tienen estos dos candidatos es la jugada de hace pocas semanas de Iván Duque, ¿no? Cuando todo el mundo estaba especulando que él se estaba distanciando un poco del Centro Democrático y un poco de Uribe cuando sucedió el escándalo con Daniel Samper. Y eso nos daría para pensar que pronto Duque está oliendo que el mecanismo que va a tomar Uribe para decidir quién va a ser el candidato va a ser por encuestas. Entonces de pronto Duque le estaba apostando a distanciarse un poco de Uribe y empezar a ganar lo que estábamos diciendo anteriormente, gente, digamos, no tan tradicionalmente del CD, ni digamos militante del CD, sino de afuera, un voto de opinión, distanciándose de Uribe y diciendo de pronto, yo no soy lo mismo que Oscar Iván Zuluaga, que hacía todo lo que decía Uribe. Y bueno, creo que esa es como la apuesta que de pronto está haciendo Iván Duque. Ahora habría que esperar a ver qué es lo que va a decidir Uribe. Y otra pregunta que sería muy importante hacernos es, ¿creen ustedes en eso de que el que diga Uribe es el que va a ser el presidente? ¿Creen que están seguros? Bueno, ahí hay dos puntos. En el primero, en cuanto al escándalo con Daniel Samper Ospina, es verdad lo que tú dices, que tal vez Duque se estaba tratando de distanciar de Uribe al, digamos, defender la libertad de prensa y atacar la difamación y demás, pero lo interesante es que como Nieto, también Paloma Valencia, pero especialmente ellos dos, sí salieron a defender directamente a Uribe con el hashtag, creo que era algo así como yo apoyo a Uribe. Sí. Duque, la campaña de Duque tuvo que enviar un comunicado unos días después aclarando que Duque sí apoyaba a Uribe y no a Daniel Samper. Bueno, creo que se le Y salió eso, de las manos, ¿no? claro, pero eso, es decir, lo que dice el reportaje es que cuando un candidato tiene que salir en una campaña y retractarse o explicar sus posiciones previas es porque está perdiendo terreno. Entonces, ese es solamente un ejemplo de cómo Nieto le ha ido ganando poco a poco con digamos, asuntos que pueden parecer pequeños, pero que para los uribistas tal vez son muy importantes. En el segundo punto de el que diga Uribe, esa es, digamos, una de las grandes preguntas de esta campaña, pero lo que yo diría es que los votos de Uribe no son tan fácilmente endosables como muchas veces se piensa. Entonces, Uribe en Bogotá básicamente ha perdido toda elección para la alcaldía del 2012 en adelante. Uno podría decir, bueno, Bogotá es una ciudad más de izquierda, más independiente, no es el fuerte de Uribe, pero Uribe ha perdido un par de elecciones también en Antioquia. En Medellín acaba de perder en el 2015 su candidato contra un independiente, Federico Gutiérrez. Entonces, esos votos no son tan endosables y yo creo que eso es algo que le preocupa. Entonces, si uno mira los casi 7 millones de votos que le puso Uribe en la primera vuelta a Santos en el 2010, se reducen a un poco más de la mitad, pero alrededor de la mitad con Oscar Iván Zuluaga en el 2014, con 3.700.000, más o menos un poco más. Entonces, y Oscar Iván Zuluaga, por cierto, en mi opinión, por lo menos era un candidato bastante más fuerte, tanto que Duque como Nieto. Entonces, eso de que ponga Uribe puede que en teoría funcione, pero en la práctica no siempre ha funcionado, y yo diría que eso es algo que le preocupa tanto a Uribe como, digamos, a la alta jerarquía del Centro Democrático. Entonces, yo creo que Uribe no se ha dado cuenta de eso, porque si no, ya hubiera tomado una decisión y ya tendrían un candidato y ya habrían más o menos dicho las cosas fundamentales. Yo creo que él sí está muy confiado respecto a eso. Y bueno, hay que esperar a ver qué pasa, qué decide hacer Uribe, pero pues por ahora está muy interesante. Bien, yo creo que también el panorama está dividido electoralmente, no solo para la izquierda, sino también en la derecha. Aparece una derecha un poco más dura incluso que la del Centro Democrático, la derecha religiosa de Ordóñez, por ejemplo, y una derecha mucho más moderna, me parece a mí, que es la de Marta Lucía Ramírez, ¿no? Entonces creo que la derecha está dividida, no va a jugar junta y pues puede dar una sorpresa a una candidata, por ejemplo, como Marta Lucía Ramírez. No, Angelo tiene un muy buen punto ahí, sobre todo me parece
en cuanto al ex procurador Ordóñez, porque si uno mira en todas las elecciones donde ha participado Uribe a nivel presidencial desde el 2002 en adelante, y si uno lo mira en términos izquierda-derecha, que a nosotros muchas veces no nos gusta, pero simplifica y ayuda en ese sentido, Uribe siempre ha sido el candidato más a la derecha, o su candidato ha sido el candidato más a la derecha de los candidatos disponibles. Esta vez sí, Ordóñez se inscribe por firmas. Por primera vez en la historia reciente electoral, Uribe va a tener, o alguien le va a abrir un frente electoral a Uribe a su derecha, que no ha pasado nunca. La pregunta es, si Uribe se está dando cuenta, ¿cuántos votos le puede quitar Ordóñez a un movimiento concentrado alrededor del voto cristiano? Y cómo eso puede influenciar esa elección. Y todas estas son incógnitas que poco a poco se van a ir aclarando. Claro, pero el voto cristiano también está supremamente dividido, ¿no? Porque tenemos a Vivian Morales, tenemos a Ordóñez, y también buena parte de los cristianos se van con Uribe, con el que diga Uribe. Entonces, pues el voto cristiano está supremamente dividido. Ahora, yo sí creo que, a pesar de lo que tú decías, Daniel, es supremamente cierto respecto a que no es tan cierto eso de que Uribe pueda endosar los votos. Creo que sí estamos en una situación bastante particular. Y creo que uno de los puntos fundamentales que la gente va a tomar en cuenta en estas elecciones es lo de los acuerdos. ¿Hacemos trizas los acuerdos o no los hacemos trizas? Entonces, mucha gente que incluso no votó en el plebiscito o que no votó no, ahorita se está dando cuenta por todo lo que está pasando con la guerrilla. Entonces, tiene mucho miedo de lo que está sucediendo. A eso le sumamos la crisis en Venezuela al lado nomás. Entonces, yo creo que ese miedo sí puede hacer que en este momento se potencialice, digamos, la capacidad que tiene Uribe para llamar gente y para darle votos a un candidato. Sí, pero de nuevo, tiene competencia en el centro derecha y en la derecha más dura. Pero Ordóñez, yo no creo, yo no sé, la verdad, yo no sé qué está haciendo Ordóñez. Yo no creo que nada, o sea, no creo que logre nada. Empezando por ese señor que escogió como candidato a su vicepresidencia. Pero recuerda, Vanessa, que en Colombia el voto de opinión es relativamente minoritario. Aquí se ganan las elecciones a punta de maquinaria. Entonces, por ejemplo... Pero Ordóñez no tiene plata, o eso es lo que dice. Pero Nami sí. Sí. Pero eso responde la pregunta de Vanessa. Excelente. Entonces hay que tener en cuenta eso también, ¿no? Recuerden que Santos fue reelecto en parte gracias a la maquinaria en muy buena medida, y el uribismo también usó esa misma maquinaria. Hay que preguntarse qué va a pasar, por ejemplo, con estas personas, Musa Besaile, el mismo Antiguo Pin, qué va a pasar con ellos, si finalmente siguen con Vargas Lleras y con Santos, o si finalmente regresan a apoyar al Centro Democrático. Pero los ñoños y los musos ya quedaron inhabilitados, ¿no? No, que yo sepa. Bueno, no sé cuál es la situación legal, pero según un artículo reciente de La Silla Vacía, Uribe ya los estaba llamando para que se fueran al Centro Democrático, a los llamados eso lo niega una parte del Centro Democrático. Dicen, no, eso nunca va a pasar. ¿Ya pasó? No me sorprende. Sin embargo, el punto del procurador, bueno, yo creo que estamos de acuerdo en que las probabilidades de que él sea el próximo presidente son bastante bajas, pero si él se quiere hacer medir en las urnas, que es una posibilidad, y por eso supongo está recogiendo firmas, él sí puede dividir ese voto de la derecha, ¿no? Entonces, inclusive si él tiene un techo, digamos, de 1 millón de votos, pero si él logra conseguir ese 1 millón de votos, va a ser 1 millón de votos que si alguien se los quita, va a ser sobre todo a Uribe. Por eso me parece importante el punto de ese frente a la derecha que están enfrentando por primera vez, y va a ser interesante ver cuál va a ser la estrategia para lidiar con eso. Y recuerden que no solamente son los grupos cristianos reformados, sino que Ordóñez está apelando al voto católico duro, ¿no? Sí, los grupos reformados en Colombia están creciendo, pero recuerden que una vertiente grande del Partido Conservador históricamente era católica, digamos, dura, ¿no? Entonces, por ese lado creo que es una medida inteligente y estratégica de Ordóñez para crecer por ambos frentes. Espero que hayan disfrutado esta entrevista de hoy. Recuerden seguirnos en nuestro canal de YouTube y en nuestras redes sociales para escuchar todos nuestros podcasts y leer todo nuestro material. Nos vemos en un próximo Panam Podcast.